que porque no es solo enfermería, son muchas cosas que están involucradas para poder llevar a cabo la atención de los enfermos en general, no solamente como del punto de vista del COVID, que es como lo más, el principal problema que tenemos en el mundo. Bueno, como tú bien comentaste, mi nombre es Paulina Morales, yo soy enfermera de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Regional. Les voy a contar un poquito de cómo, desde cuando comencé a estudiar y de lo que he hecho en mi vida profesional. Yo desde que comencé a estudiar me gustó la enfermería en cuidados intensivos y me he dedicado por 10 años a esto, ¿ya? Para comenzar en lo que es de cuando yo quise ser enfermera o por qué o qué me motivó a mí a ser enfermera. La verdad es que es súper sencillo y es que mi madrina, que es hermana de mi papá, es enfermera. Y yo siempre la admiré mucho, me gustaba lo que ella hacía, yo compartí mucho tiempo de mi vida, sobre todo cuando era más chica con ella, lo que me llevó a, como a conocer el trabajo que ella hacía, yo siempre le preguntaba y ella me contaba al respecto. De ahí nació mi motivación. Cuando yo estaba en cuarto medio y di en ese tiempo la prueba de aptitud, que ya fue antes de la PSU, obviamente, no quedé en la universidad inmediatamente, no quedé en la enfermería, que era lo que yo quería. Me frustré, me sentí mal y dije, pucha, no, yo no puedo no estudiar, yo tengo que estudiar algo. Y entré a estudiar, le pedí a mi mamá que por favor me pudiera pagar una carrera en una universidad privada y me matriculé en la Universidad Autónoma. Estudié un semestre contabilidad, contador auditor, y la verdad es que no me gustó. No me gustó, no era lo mío, yo quería ser enfermera sí o sí y me arrepiento toda la vida porque hice a mis papás gastar una plata, una considerable suma por un capricho, la verdad, por desconocimiento, por frustración, por un montón de cosas que yo creo que uno igual es chico y de repente te falta un poco de orientación. Ya no, en esos tiempos no había tanto como ahora, porque imagínense, yo estudié hace como 15 años atrás, tanto acceso a internet, alumnos, en realidad era difícil. Y finalmente me decidí retirar de esa carrera. Hice un preuniversitario y finalmente al año siguiente ingresé a estudiar enfermería. Yo estudié en la Universidad Santo Tomás y claro, también en el tiempo de universidad era como un poco difícil porque uno igual, insisto, sigue siendo un poco muy chico para la edad o quizá inmaduro y no conoce realmente lo que después va a ser a futuro, ni cuánto puede aportarte a tu vida personal, no solo profesional, el estudiar una carrera que a ti te guste, que tú la disfrutes, ¿ya? Yo creo que es súper importante estudiar algo que a uno le guste y no estudiar por estudiar algo, por tener un título profesional, uno puede tener un título técnico y probablemente llegar muy lejos igual. Ya eso igual es importante que uno lo tenga claro de repente en el momento. A veces uno no quiere estudiar tantos años, quiere estudiar menos y hay opciones. Entonces, yo creo que eso igual es un tema que uno tiene que tratar de buscar ayuda cuando no está muy claro para poder encaminarse en lo que realmente le gusta, para que esos años no sean tiempo perdido, porque igual de repente uno se encuentra con gente conocida, colegas o qué sé yo, que han estudiado eh, en un principio porque piensan que les puede gustar y después finalmente se dan cuenta que no es lo que quieren hacer, como lo que me pasó a mí cuando entré a estudiar contabilidad. Así es que eso, estudié en la Universidad Santo Tomás, 6 años, porque reprobé un ramo y me tuve que demorar un año más, que no era lo que más me gustaba, que era la asignatura de pediatría. Bueno, posteriormente a la universidad, que en realidad después yo lo pensaba
y para mí fue un muy bonito tiempo, porque igual aprendí en el momento, como yo les decía a uno, como que, ¡ay, que le carga la U, que estudiar, que las pruebas, que los trabajos! Y uno como que siempre, siempre cree que está, ya nadie puede estar más sobrepasado que uno, y la verdad es que uno ese tiempo y ese periodo lo tiene que seguir aprovechando, así como en el colegio, en el liceo, porque después ya se viene la vida de adulto, donde uno empieza a adquirir compromisos, de cuentas, qué sé yo, cosas, y ya la vida te cambia, tus preocupaciones son otras. Entonces, cuando uno está en la universidad, la experiencia de la universidad. Es súper bonito, es entretenido y uno se queda con gente, amistades, ya sean compañeros o de repente profes de la U con los que te sigas comunicando después por el resto de la vida. Y a mí me ha pasado sobre todo con los profesores de mi universidad, porque finalmente la vida da muchas vueltas y uno se, se enfoca en otras cosas que finalmente te ayudan un poco ahí a llevar tu vida profesional. Posteriormente, como les decía, yo entré a trabajar, fue cuando yo conocí a su docente, Eric, en mis tiempos de universitaria, cuando yo trabajaba. Trabajé 4 años de esos 6 años que estudié en la universidad, ya de esos tiempos que nos conocemos. Y eso igual quería comentárselo. Es difícil y a muchos nos toca trabajar mientras estudiamos, ¿ya? De repente a uno le da lata porque dice, pucha, ¿por qué tengo que trabajar? Eh, o porque realmente no tienes como todos los recursos. Estudiar igual es un gasto en todo sentido. Por un lado, todo lo que uno necesita, los libros, las guías, etcétera, un millón de cosas. Ahora todo es un poco más online, ¿cierto? Y más ahora que en la actualidad, pero siempre uno necesita para el transporte, para alimentarse, qué sé yo. Y era un poco complicado de repente tener que estar todo el día en la universidad y chuta, trabajé de garzona en un pub y trabajaba de toda la tarde a veces o en la noche a veces hasta la 1, 2 de la mañana y el otro día tenía que entrar en la mañana temprano, estaba cansada. Inclusive las profesoras como que te llamaban la atención y ellas de repente no empatizaban un poco en que uno había trabajado, porque, no sé, pensarán en ese momento que uno le estaba dando prioridad a otras cosas, pero no era así, pues en el fondo era la responsabilidad que uno tenía en ese momento, ¿ya? Y se puede trabajar y estudiar, es más difícil, pero igual todo eso aporta experiencias a la vida después personal de cada uno. Y también uno conoce gente y a veces queda con grandes amistades también en cada proceso de la vida, que siempre igual eso es. Y tener un poquito de paciencia porque tenemos un pequeño problema de conexión, me parece mucho que es de Paulina. ¿Ya? Son hartas horas de trabajo, nosotros hacemos un sistema de cuarto turno en el que entramos, por ejemplo, un día en la mañana a las 8 de la mañana y ese día salimos a las 8 de la tarde, lo que significa que yo me tengo que levantar tipo 6:30 y no llego a mi casa a las 8, 8:15, llego a las 9 porque es un proceso de entregar turno. Entonces, nuestro día de trabajo, tanto para las enfermeras como para los auxiliares de servicio y los técnicos, es un periodo muy largo de trabajo, el día que nos toca trabajar en este sistema que yo les comento, que es en turnos. Igual hay gente que trabaja en horario diurno, ¿cierto? De lunes a viernes de 8 a 5. Pero ese es el sistema en el que nosotros, los enfermeros clínicos o enfermeros asistenciales, que somos los que damos la atención directa a los pacientes, es en el que trabajamos y en realidad es bastante agotador. Ya, pero uno se acostumbra después al otro día, tiene turno de noche, tienes un poco desocupado el día y de repente te sirve o a veces, muchas veces te sirve para hacer hartas cosas de tu vida personal.
Así es que eso y bueno, los médicos trabajan ellos 24 horas y eso también es muy agotador. Ellos tienen por lo menos un tiempo para descansar durante la noche, pero en la UCI si los pacientes están graves, o sea, están graves la mayoría, pero a veces de mayor cuidado, se necesita que esté todo el personal ahí a la orilla del paciente, prestando todos los cuidados necesarios. La unidad de cuidados intensivos, para que ustedes tengan como mayor cercanía cuando yo les menciono, es donde están los pacientes más graves del hospital. Ya son pacientes que requieren apoyo de ventilación mecánica, que requieren una máquina para poder respirar, requieren además muchas veces medicamentos, fármacos para poder mantener su función cardíaca y que su presión arterial y que la sangre circule por todos los órganos y el paciente se mantenga vivo. Entonces es un lugar muy estresante donde la parte emocional es bastante afectada, ¿ya? Y nosotros, por ende, tenemos que tener para trabajar ahí una emocionalidad bastante estable, porque muchas veces se producen situaciones en que a nosotros nos afecta lo que al paciente le pasa, o sea, se dice muchas veces un mal concepto de que la gente de salud, que el personal de salud es frío, en algunas ocasiones, quizás ahora con todo esto del COVID se ha visto que es distinto, pero en muchas oportunidades a nosotros siempre se nos comentaba que en realidad para nosotros era como muy, si éramos como muy fríos para de repente atender a los pacientes y la verdad es que no es así. La verdad es que nosotros estamos preocupados de todo de lo que pase con el paciente, de que estén limpios, bañados, peinados, qué sé yo, todo su aseo y confort, de su bienestar en general, de darle apoyo emocional al paciente cuando el paciente despierta, de que estuvo la mayoría de las veces sedado, dormido, digamos, esta sedación es inducida por fármacos, el paciente no tiene idea de lo que pasó con él a veces meses y despierta en un lugar que es un lugar totalmente desconocido para él, con gente desconocida, y la verdad es que tenemos que brindarle el apoyo emocional que ellos también requieren. Ahora, en el contexto del COVID ha sido más difícil todavía, ya que, como yo creo que la mayoría sabe, los pacientes no pueden ser visitados, ya no pueden despertar y tener a su hijo, a su hermano, a su esposa, a su papá al lado de él, sino que tienen solamente gente cubierta entera, que ni siquiera logran ellos identificar un rostro, porque nosotros tenemos que estar con todas las medidas de protección en que lo principal, ¿cierto? Usamos una doble mascarilla, usamos antiparra, usamos estos escudos faciales, más todas estas batas, guantes, etcétera. Entonces, finalmente ellos no logran identificar a nadie. Los pacientes cuando ya han ido recuperándose nos dicen de repente, no, yo la reconocía por los lentes, por los ojos, o qué sé yo, de repente por la voz, pero eso es todo, y para ellos igual es súper difícil enfrentarse a eso, porque como les digo yo, llegan, se duermen y lamentablemente para poder manejar estos pacientes, la mayoría de las veces se requiere hacer estos procedimientos, ¿ya? Ahora, del punto de vista profesional, para nosotros igual ha sido muy difícil, muy duro. La verdad es que yo estoy desde el primer día con los pacientes de COVID. De hecho, fui la primera enfermera que le tocó recibir pacientes con coronavirus que llegaron a la UCI, que llegaron conversando y una de ellas falleció lamentablemente, que fue un caso bien comentado acá en la región porque era una funcionaria de salud de Las Tarrias. Era una pacientita que su familia hizo harta, digamos, comunicación por las redes sociales, pero la verdad es que ella finalmente falleció y esa paciente la recibí yo en mi primer turno, nuestro primer día de recibir pacientes COVID,
y ella estuvo más de un mes, por lo menos un mes y medio, y fue imposible, igual ella tenía algunas comorbilidades que son como cosas de su salud, digamos, que no la acompañaron mucho, finalmente sus pulmones no lograron mejorar con todos los tratamientos que se dieron. Y bueno, en relación a esto de iniciar, el recibir estos pacientes, para nosotros fue muy angustiante, muy difícil, porque era todo muy desconocido, así como es como para toda la sociedad, pero lamentablemente hay mucha gente que no ha tomado conciencia hasta el día de hoy, porque probablemente no les ha tocado vivir la experiencia de tener un familiar que se haya contagiado, qué sé yo, pese a que tenemos miles de contagiados en Chile, ¿cierto? Pero hay harta gente que no, de repente le costó mucho tomar conciencia y para nosotros eso igual era angustiante, era ver, por ejemplo, la gente, yo salir del turno cansada, agotada, emocionalmente muy lábil, viendo que la gente estaba tan grave, producto de este virus, ¿cierto? Y había gente que andaba en la calle sin mascarilla en un principio, para nosotros era como una impotencia tremenda, porque nosotros dejábamos los pies en el trabajo, toda nuestra energía súper consumida, intentando cuidar a estos enfermos, que ya sea por motivos de irresponsabilidad propia o por irresponsabilidad de otros que se pudieron contagiar, en realidad eso nunca lo vamos a saber. Eh, Estábamos dejando todo en nuestro lugar de trabajo y veíamos que toda la otra gente andaba a la feria, salía al supermercado, hacía millones de cosas, subía como si nada. Era una impotencia bastante grande para nosotros, la verdad. Y bueno, hoy en día hay mucho más conciencia, ¿cierto? Ya con todas las medidas que se han tenido que tomar, eh, del punto de vista gubernamental, digamos, del Ministerio de Salud, etcétera, que ya ¿cómo se llama? Las cuarentenas, ¿cierto? El uso de la mascarilla obligatorio para toda la gente, todo eso, obviamente ya la gente está más consciente y lo lleva más a cabo, pero igual fue un tiempo muy duro, un periodo muy largo de poder salir. Imagínense, nuestros primeros casos que recibimos fueron el 20 de marzo aproximadamente. Abril fue un mes entero desastroso, en que no teníamos ya camas para recibir a los enfermos. Nosotros habitualmente tenemos 18 camas para atender pacientes críticos en la vida normal, digamos, y con esto del COVID llegamos a ampliarnos a 32 o 34, no recuerdo bien, sin tener mayor personal, tuvo que capacitarse sobre la marcha gente, enfermeros, técnicos de otros servicios básicos que nunca en su vida habían atendido a un paciente crítico. Y era el riesgo, además de que de las personas fallecieran porque estaban siendo atendidos por personal inexperto, pero no era culpa del personal, sino que era que ellos tenían que estar ayudando donde se necesitaba. Nosotros no éramos capaces porque no había enfermeros expertos en UCI para 32 o 34 camas, habían para 18, que era lo que nosotros estamos acostumbrados, pero esto tuvo un vuelco de casi al doble de camas y teníamos que nosotros, los enfermeros capacitados, estar como apadrinando, digamos, a los colegas que estaban apoyándonos, igual ellos con mucho temor, probablemente más que nosotros, porque ellos tenían más desconocimiento aún de lo que se tenían que ver enfrentados. Así es que en realidad ha sido un tiempo bastante difícil. Después, el mes de mayo, manda a bajar, gracias a Dios, en nuestra región el nivel de contagio y todo eso, y en la actualidad ya tenemos muy poquitos pacientes en UCI contagiados de COVID. Deben ser unos 8 o 10 a lo más. De hecho, ya estamos nuevamente en un proceso de reconversión de camas
a camas normales, porque hay pacientes que tienen accidentes, ¿cierto? Infartos cerebrales, etcétera, otras enfermedades que requieren estar en la unidad de cuidados intensivos como lo ha sido siempre y se está nuevamente comenzando a recibir a ese otro tipo de pacientes. Ya en el momento cuando no teníamos ya cupo para los pacientes con COVID, tuvimos que vernos en la necesidad de trasladar a otras ciudades inclusive. Como ustedes probablemente pueden haber escuchado en algún momento en la televisión, que se comienzan a enviar pacientes a otros hospitales cuando ya no hay cupos en los diferentes centros. Y también en algún momento, cuando en Santiago empezó a quedar, digamos, el mayor nivel de contagio y el mayor requerimiento de unidades críticas, también nos tocó a nosotros recibir pacientes de Santiago. Que, bueno, en la actualidad ya no tenemos ninguno, pero nos llegaron varios, por lo menos unos 6 o 8 pacientes que nos tocó atender acá por falta de camas allá en la región metropolitana. Así es que eso, más o menos a grandes rasgos, lo que yo les puedo contar. Espero que me hayan entendido, que lo hayan escuchado bien, que se haya escuchado bien. Y quedo atenta a que me hagan cualquier tipo de consulta, que algo que les llame la atención o que les interese saber, que yo les pueda contestar. Súper bien, Paulina. Mira, se dio una dinámica bien, bien interesante de acuerdo a lo que tú presentabas, y que era más o menos lo que yo había comentado con el público objetivo, como te decía, de esta charla, que está orientada a los chiquillos de cuarto medio. Y fíjate que nos has contado acerca de un proceso personal, si bien es cierto, pero es un proceso que muchas veces las casas de estudio no muestran a los chicos de cuarto medio cuando vienen a hacer las ofertas de carreras y todo eso. Entonces, dado eso, yo creo que también, digamos, lo que te ha tocado vivir, el hecho de haber estudiado, qué sé yo, contabilidad primero, ¿cierto? Y después haber decidido finalmente por estudiar eh, enfermería, fíjate que son cuestionamientos que los chicos van teniendo en este tiempo, ¿ya? Entonces yo les invito, chiquillos, porque a veces da un poquito de vergüenza a lo mejor preguntar así a viva voz, pero está habilitado el chat, chiquillos, para que puedan hacer consultas, ¿ya? No sé si Paulina lo puede ver también, ¿ya? O yo también voy Sí, haciendo, digamos, puedo ir viendo, digamos, las consultas, que habíamos tenido algunos problemas de corte de audio tuyo, pero ya se iban ah, resolviendo, eran ya. cortitos, ¿ya? Pero, no sé, mira, yo tengo una pregunta con respecto quizás al tema del, del fuerte, digamos, de la enfermería, ¿ya? Porque muchas veces los chiquillos dicen, a mí me gusta enfermería, ¿ya? Pero también tú hablabas, por ejemplo, de que es súper duro de pronto encontrarse, digamos, con casos donde uno a veces tiene que empaparse de la emocionalidad de la gente, o sea, compartir también parte de la enfermería en el tema fisiológico, digamos, de salud, pero también uno juega con la emocionalidad de la gente, con el hecho de que no estén, pues, como decías tú, despertar después de tantos meses y no encontrarse con sus familiares. ¿Cómo lo vives eso? ¿Cómo lo afrontas tú? O sea, ¿te llevas mucha energía de repente para tu casa? ¿O de repente te da como pena? ¿Ya? No sé cómo podrías... Sí, mira, la verdad es que por eso yo hice mención de hecho a esto. Es difícil y es duro, sobre todo en el área en el que yo trabajo. Ya el punto es que uno tiene que saber cómo controlarlo. Yo he llorado con familiares, tampoco uno tiene que reprimirse tanto. Ahora todo va a depender también de la personalidad de cada uno. Hay personas que son un poco más introvertidas y probablemente también les puede afectar y no lo demuestren. Nosotros como que tenemos que aprender también a controlar nuestras emociones porque me refiero más que nada al contexto anterior, cuando nosotros podíamos tener a los familiares de los pacientes a su lado, que los acompañaran en sus últimos minutos. Para nosotros el duelo y la muerte es un tema que está todos los días ahí para nosotros, que no sabemos en qué momento nos va a tocar enfrentarlo.
¿ya? Y es difícil, hay que ser como fuerte, por decirlo de alguna manera, de repente, para no quebrarte tanto delante de la familia, y más que nada ser un apoyo para ellos, pero como te digo, sí nosotros de repente hemos llorado con los familiares, cuando sobre todo, a veces hay casos que son los más duros cuando son chicos jóvenes, ponte tú, pasa esto de, por darte un ejemplo, en el verano, que el piquero, qué sé yo, y que un trauma raquimedular, que a veces quedan enfermos parapléjicos, tetrapléjicos, o que finalmente fallecen, y era el hijo único, o era el más chico, o qué sé yo, y tú ves a esa mamá, a esa familia que está deshecha, y es imposible que no te afecte. Yo, por ejemplo, habían días cuando vivía con mis papás y llegaba a tomar once después del turno y llegaba puro llorar a mi casa, a contarle a mi mamá, y mi mamá, chuta, hija, ya, y qué sé yo, conteniéndote un poco, pero sí, es un tema pero eso también pasa por las sensibilidades de cada uno. Pero en general, a todos los colegas en algún momento de la vida se le presentan casos así, ¿ya? Y la enfermería tiene eso como muy bonito que genera un lazo mayor con el enfermo, con la familia, y de hecho nosotros en la actualidad tenemos como un equipo que se llama humanización, en realidad es como humanizando los cuidados de enfermería intensivos, ¿ya? Donde hemos generado distintas instancias de apoyo tanto a la familia. Al principio se pensaba mucho solo en el apoyo al enfermo, pero ahora también es a la familia, sobre todo con el hecho de que no los puedan visitar. Y se dio esto de las videollamadas, nosotros mismos hemos hecho campaña, hemos puesto plata para comprar tablet, para que los pacientes se puedan comunicar, la familia les envía videos, fotos, etcétera. En realidad es como una parte bastante bonita de nuestra profesión, y en realidad que es algo que se da básicamente por la vocación de la enfermería. Generalmente es poco habitual encontrar gente que estudie porque sí la enfermería y no porque es algo que le nace realmente de... La enfermería es el arte de cuidar, ¿ya? Y en realidad hay que tener como vocación para eso, porque tampoco es que uno diga, ay, voy a estudiar para ganar plata, porque no es la realidad, ¿ya? Tenemos un sueldo adecuado, pero probablemente a veces no lo significa en el hecho de que tú estás mucho tiempo fuera de tu familia, de tu casa, quiero decir, las colegas que tienen, o los colegas que tienen hijos pequeños, que pasan navidades fuera, años nuevos, cumpleaños, qué sé yo, un millón de cosas. De repente es todo eso un sacrificio por el hecho de que es a lo que uno sabe que se va a enfrentar en el momento en que decidió estudiar esta carrera, porque uno tiene que estar ahí 24/7, po. Los pacientes no se pueden cuidar un rato nomás, tienen que cuidarse las 24 horas del día. Entonces es eso. Estaba viendo una pregunta ahí en el chat Sí, de Jimena Jimena Navalón. respecto a la experiencia del internado de enfermería. La verdad es que yo creo que es el mejor momento para darte cuenta, lamentablemente es en el último año, pero el mejor momento en el que tú te das cuenta y empiezas a vivir la experiencia de ser enfermero, porque en realidad tu parte, ¿cierto? Son dos internados como principales los que se hacen, que es el de enfermería intrahospitalaria y otro que es de enfermería en atención primaria de salud, que son los consultorios, qué sé yo, postas rurales, etcétera. ¿Ya? Y uno ahí como que te orientas un poco para ver qué es lo que más te gusta, si es el área intrahospitalaria o el área de atención primaria de salud. Y es muy bonito en realidad porque uno aprende realmente ahí se sabe lo que uno hace como enfermera, cómo te desempeñas. Me pregunta acá cuánto tiempo duran los internados, va a depender de la universidad, pero son aproximadamente entre 3 y 4 meses, porque parten como de marzo a junio y después como de julio a noviembre, una cosa así.
Generalmente, eso es lo que yo veo, a mí me toca tomar alumnos internos de la UFRO, en la UCI, y ellos están aproximadamente 4 meses con la enfermera guía, que en este caso puedo ser yo o cualquiera de mis otras colegas. Ahora, yo igual, posteriormente a la universidad y todo eso, he estudiado harto. Ya para estar en intensivo es necesario hacer diplomados, hacer cursos de especialización, etcétera. Y yo estudié además una especialidad en cuidado intensivo, por eso ahí en lo que puso del afiche. Yo soy enfermera diplomada en enfermería intensiva y reanimación, especialista en cuidados intensivos del adulto, que esa es una especialidad que se hace en las universidades. Yo en este caso la hice en la UFRO, pero hay varias universidades más que lo dan en Santiago, en Conce, etcétera. Y hay especialidades, además de neonatología, de diálisis crónicos, todo eso hay especialidades en cardiología, hay varias especialidades diferentes a las que uno se puede capacitar según lo que uno tiene como mayor interés. Ahora, lo otro importante es saber que la enfermería, una de las ramas que es la principal, es la asistencial, pero también tiene la parte de gestión, también tiene la parte de educación y la parte administrativa, ¿ya? Hay enfermeras que se dedican la mayor parte de su vida a hacer docencia. Ya ellas a veces, la mayoría, tuvo un par de años de enfermería asistencial, porque en el fondo yo creo que para cualquier enfermera requiere tener un poco esa base, y luego docencia absolutamente. Yo tengo muchas colegas que se dedican solo a eso, al área administrativa, por ejemplo, la gente que trabaja en el ministerio, en la Seremi, ellas no atienden pacientes directamente, ellos solamente se dedican, por ejemplo, a la parte epidemiológica, eso son puras estadísticas, qué sé yo, y es una parte necesaria de la enfermería también, porque toda la pega, por ejemplo, que ahora con esto del COVID se ha dado, en el Ceremi, tengo una muy buena amiga que trabaja ahí y han estado 24/7 trabajando, o sea, sin descanso, dando la contabilización de los casos, haciéndole el seguimiento a los enfermos contagiados, ¿cierto? Bueno, y está la parte de gestión, que tiene que ver con el manejo del recurso humano, ¿cierto? Las enfermeras que son las jefas, la jefatura tanto de cada servicio como la jefatura de todos los demás servicios, que en este caso se llama la Subdirección de Enfermería de Gestión del Cuidado. Esos son enfermeros también que se dedican y estudian respecto a lo que es la gestión de recursos humanos, de recursos materiales, de todo lo que se necesita para llevar a cabo nuestra función asistencial, digamos. Así es que sí, tiene muchos ámbitos de desarrollo, la verdad. Paulina, mira, Sí, tengo solamente 2 minutos. Va a quedar pendiente una pregunta que es de Jimena. No sé si hay problema en que hagamos otra sesión. Ya. sí, Dice no la trabajar, veo dice trabajar como enfermera es demandante respecto al tiempo. Ah, sí, sí, Ya, pero, ahora. pero poder hacer otra sesión para poder responder y poder hacer ¿Ya? el cierre. ¿Te parece? Bueno, Ya, sí, por supuesto. yo a los chiquillos les voy a dejar el link en los WhatsApp como lo hacemos normalmente. Ya, voy a Ya, cerrar ok. esta y hago una nueva. Sí, bueno, es que- sí, es que era muy demandante. Mira, la verdad es que del punto de vista de estudio, sí, es bastante. Pero del punto de vista profesional, la verdad es que va a depender del área de trabajo. En lo que es enfermería asistencial, básicamente, que es a lo que yo me dedico, yo hago mi trabajo en el hospital, ¿cierto? Y después yo me voy a mi casa y como que me olvido. No tengo que estar pendiente de nada de lo que pase con los pacientes, porque yo me vengo y queda otra persona, otra enfermera, otro equipo a cargo de eso, ¿cierto? Sí, eh, podemos hacer como aporte
Se cayó bastante, parece el audio. Hay que tener paciencia de repente con estos mecanismos de comunicación y finalmente se cayó, parece Paulina, ¿no? No la veo. Vamos a dar un ratito. Ah, no, está ahí todavía, pero no se escucha por alguna razón. Vamos a esperar que se reconecte. La veo conectada, pero no escuchamos. Ahí se me va a meter de nuevo. No había caído recién. Tenemos paciencia con un poquito con esto. Ahí apareció, ¿Aló? no. Ahora sí. Sí, se cayó en el computador, así que me conecté en el celular. Bueno, lo que decía, que no es como algo tan demandante, inclusive considero que a veces hay otros trabajos y otras profesiones, sobre todo lo que es la parte de docencia, en que te toca llevarte mucha pega para la casa. En cambio, acá no, pues nosotros hacemos nuestro trabajo en nuestras horas de turno y después tú te, como digo yo, de alguna manera como que tú te olvidas de lo que pasa allá. Siempre uno está conectado porque el WhatsApp del grupo de los colegas, etcétera, pero no te toca estar haciendo trabajo en la casa. Yo igual he hecho docencia y hago, de hecho, y eso sí es algo que demanda más trabajo, pero eso es por algo que uno decide trabajar extra nomás. Pues yo lo que les comentaba. Paulina, se silenció, parece el audio. De nuevo. A ver. ¿Ahí me escucha? Sí, ahí ¿Sí? sí te escuchamos, sí. Ya. Donde hago un curso e-learning de enfermería de cuidados intensivos del adulto con este profesor que tenía de la universidad. Y ahí, claro, me toca estar haciendo las presentaciones y todo eso, pero eso es algo aparte, digamos, a lo que yo tengo en mi trabajo habitual. Así es que eso, básicamente, eso es como lo que les puedo contar, espero que les haya servido, que les haya interesado y a la gente que probablemente le pueda gustar esta área le haya servido para tener como un poco de claridad de algunas cosas. Igual el tiempo es corto, ¿cierto? De repente, igual yo podría estar conversando mucho rato de este tema porque en el fondo son cosas que me gustan, pero como les digo en este corto ratito, espero que les haya servido, en realidad con harto gusto lo hice y espero que si en algún momento necesitan alguna otra ayuda, los pueda ayudar. Sí, pues, te agradece muchísimo, Paulina, todo lo que tú has mencionado, comentarte que tuvimos alrededor de 39 estudiantes donantes conectados. Ahora en esta segunda vuelta ya hay alrededor de 20, pero fíjate que incluso generó interés en estudiantes de segundo y de tercero medio. Así que eso también es súper rescatable de los estudiantes que nosotros tenemos y créeme que a pesar, ¿cierto?, de que estas instancias de conversación sean un poco frías desde el punto de vista de la interacción, yo conociendo a mis estudiantes, sé que los chiquillos que están aquí no están obligados, ¿cachai? Que este es un espacio de conversación que ellos han querido estar aquí y como te digo, que yo creo que sí les va a servir a los chiquillos yo creo que en este momento están muy agradecidos digamos, con la cercanía con que tú transmites también e irradias también el gusto, digamos, por tu carrera, que es una cuestión que siempre transmitimos dentro de las charlas de motivación para los chicos, que al final uno tiene que elegir lo que le haga feliz, ¿sabes? Exacto. Decidir, digamos, con esa mirada, ¿ya? Entonces, como te digo, yo, como te decía cuando fijamos esto de las charlas, ya, uno no tiene de momento, digamos, más que ofrecer que el agradecimiento público, ya, a través de nuestras redes sociales, ¿cierto? Pero como te digo, yo conociendo a los chicos, como ven esto, y porque sé que están aquí porque ellos quieren, ¿ya? Están súper agradecidos, ¿ya? Y agradezco también tu disposición para cosas que se puedan ir dando a lo mejor más adelante, ¿ya? Sí, de todas maneras. Nosotros ya esta es la segunda actividad que tenemos en este espacio, que nos facilita, ¿cierto?, traer cualquier profesional a la sala de clase,
y qué bueno que sea gente como tú, como te digo, motivada, que se nota que les gusta el trabajo, ¿ya? Y eso, ¿no? Así que agradecer, No, yo, como te digo, el momento. bueno, de nada, y bueno, yo feliz de poder haber compartido un ratito. Y Ujú. gracias igual por la invitación y que estén bien. Saludos para todos los que participaron y qué bueno que se hayan interesado, pues me alegra igual eso. Súper bien Así entonces. es que estamos en contacto. Bueno, muchísimas gracias, Paulina, muchísimas gracias a todos los chiquillos que participaron igual, y un abrazo grande para todos, pues, ya, que este espacio haya servido para conversar y para resolver dudas o cosas. Así que un abrazo grande y un Exacto. agradecimiento tremendo, Pauli. Que estén muy bien. Nos vemos. ¿Ya? Que Que estén estén bien. bien. Chao, chao. Chao, chao.